Buenos días, pues bueno, tenemos un capítulo más acá de Psico para Todos y en esta ocasión el tema que les traemos es violencia de género. Nos estará acompañando el maestro Orlando Reyes Navarro con maestría en terapia familiar y vaya preparación en el área de derechos humanos y violencia, y el tema será debatido pues por el maestro y un par de compañeros de la Universidad Autónoma de Durango en el campus de Monterrey. Esperemos si les guste y pues bueno, esto sería todo por ahora, ¿vale? Y comenzamos. Hola, eh, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente ha incrementado conforme ha pasado el tiempo, la violencia. Qué mejor para ello que tener a un experto en el tema, licenciado en psicología, maestro en terapia familiar, diplomados en derechos humanos y violencia de género, el maestro Orlando Reyes. Bienvenido, muchas gracias. LIC, la violencia, concepto histórico que según la cultura, la sociedad en la que te encuentres, se puede considerar como violencia. ¿Qué nos puede platicar de ello? Bueno, principalmente yo creo que la violencia, a pesar de que en los últimos años se ha tratado de visibilizar más, es algo que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad. La violencia, o sea, si la podemos definir, hay muchas definiciones, incluso muchos especialistas no se pueden poner de acuerdo, pero los principios básicos que la definen son el tema de el abuso de poder. Creo que es un punto principal. Cuando nosotros utilizamos nuestra posición para obtener un beneficio de alguien más, ya estamos utilizando lo que es la violencia, ¿no? Y esto, a pesar de que la violencia sí hay ciertas inclinaciones como temas de género, como temas de su posición económica, como cuestiones estructurales, sí siempre hay diferentes niveles de violencia en diferentes escenarios. Siempre que hay interacciones entre personas y tienen relaciones que son dispares, puedes presentarse los temas de la violencia. Okay. De acuerdo. Pues sí, al final es una plática, es un tema que hemos vivido todos hemos tenido alguna situación de violencia, desde un robo, una situación, un grito de niños, un abuso en la escuela, etcétera, hasta situaciones más complicadas, y es donde vemos la estadística de se me fue el nombre de la encuesta de la INEGI, la ENVIPE, si no mal recuerdo. El 78% de los mexicanos a nivel nacional se siente inseguro donde está, no importa locación, no importa colonia, municipio, donde esté, se siente inseguro. ¿Por qué se da esto más en América Latina? Muchas de las características de la violencia es que cuando hay temas de corrupción que permite estas cuestiones de pobreza extrema, ¿verdad? De instituciones, tanto públicas como privadas, que utilizan recursos para fines políticos o personales, pues ahí se nota que hay diferencia en cuanto a los recursos destinados a bienestar social, ¿verdad? Temas para temas de educación, para bienestar, para cuestiones de desarrollo de oportunidades. O sea, cuando no se invierten los recursos a nivel de población, pues esto trae otros problemas más fuertes, como lo que es la desempleo, lo que es delincuencia, lo que es abuso. O sea, son muchos factores. Hay una conexión muy directa entre personas, familias, que por ejemplo generalmente el padre de familia en familias heteronormativas, que va a trabajar todo el día, jornadas de hasta 8, 9, 10, 12, 14 horas, y regresa a casa con mucha frustración, mucho cansancio, que desde aquí estamos hablando de violencia laboral incluso, ¿no? Donde no se está dando el espacio un trabajo digno, ¿no? Y el tema del tiempo que tarda de llegar del trabajo a su casa. Estamos hablando también de una violencia estructural por qué tiene que tomar tanto tiempo para llegar a su trabajo, a su casa. O sea, por qué no puede tener un trabajo cerca de su casa, por qué tiene que utilizar transportes públicos que a lo mejor no dan el abasto. O sea, ya estamos identificando muchas cuestiones de violencia en la sociedad.
y quién al final del día pues llega la persona, este varón a su casa con enojo, con molestia y todo, y generalmente es cuando se prestan dinámicas de violencia en la familia, violencia con su esposa, violencia con los hijos o las hijas, o sea, al final de cuentas todo esto es una cadena muy muy grande, o sea, de estructuras que nos están, en las cuales somos víctimas de violencia y simultáneamente también estamos ejerciendo violencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita un punto bien importante que empezamos a tocar es identificar si somos victimarios o somos víctimas, y puede que incluso podemos ser simultáneamente ambas partes. Sí, justo ahí lo que yo pienso es que normalmente cuando sufres violencia vas a terminar replicándola, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema del desempleo, vemos que también es un tema de recursos que no llegaron a esa población, por lo tanto no fue posible que tuvieran un mejor acceso a otro tipo de educación, por ende terminan en desempleo, y ahí tenemos el spot de no la discriminación del Nuevo Nuevo León, donde va la mamá a pedir trabajo, se lo niega, no encuentra, se frustra, y ¿qué hace? Regresa a casa, toma un cuchillo y va a una tiendita a saltar. Entonces fue víctima de ese sistema y terminó replicándolo. Exacto, sí, es un tema bien, es como, o sea, como mencionábamos, la violencia siempre se presta en diferencias de poder, en abuso de poder, donde una estructura tanto superior como una persona o incluso una institución pues genera o ejerce violencia, y esta simultáneamente pasa en este punto. Hay un video muy, muy interesante, muy padre, que se llama El almuerzo de Mariana, creo. Es un spot muy cortito donde está una niña en una escuela, y una niña más grande pues le empieza a quitar el lonche, la golpea, la insulta y todo esto, ¿no? Entonces resulta que, bueno, la niña que es víctima pues sigue a la niña agresora, y la empieza a seguir hasta su casa, y se asoma a la ventana y se da cuenta que la niña pues al mismo tiempo su hermana mayor también le insulta, la ofende, la agrede, ¿no? Entonces después viene la mamá, y la mamá también empieza a insultar a la hija más grande, la agrede, a hacer comentarios. Después llega el papá y también agrede a la mujer, a la mamá de las niñas, y luego también por teléfono le marca el jefe, o sea, haciendo señal que siempre hay una estructura cada vez más grande donde estamos ejerciendo la violencia. Incluso, o sea, yo creo que es difícil llegar a un punto límite, porque hemos visto casos de niños o niñas, ¿verdad?, que son víctimas de violencia y ejercen violencia, ya sea con niños más pequeños o incluso con otras cosas, como por ejemplo con animales, ¿no? Que ya hay una estructura de poder ahí, entonces se ejerce la violencia en los animales con tortura, maltrato, abuso y todo este tipo de situaciones, porque viene desencadenada de una cuestión cada vez más grande. Sí, claro, es una reacción en cadena desde arriba, desde la escuela hasta lo familiar. Exacto. También un punto que a lo mejor viene ahí desde la perspectiva de derechos humanos, para abordar la violencia es importante reconocer que los y las agresoras también son víctimas al mismo tiempo. Hay veces que, por ejemplo, en un contexto escolar donde vemos que un niño maltrata a otro niño, ¿no? Insulta o ofende o agrede, ¿no? Entonces inmediatamente la intervención tradicional es pues castigar al niño que está agrediendo y pues atender al niño víctima de violencia, ¿no? Sin embargo, hay que también voltear a ver un poquito más allá de esta situación, porque ¿por qué este niño que está agrediendo está teniendo estos comportamientos? O sea, tiene que haber una intervención más global, más integral con esta cuestión de perspectiva de derechos humanos, porque al final los agresores también son víctimas de violencia. También incluso, o sea, en un aspecto incluso más amplio, podemos llegar a traspolarlo a situaciones penitenciarias, donde pues las personas que cometen los crímenes también simultáneamente fueron víctimas de una estructura, de un sistema que permitió, que fomentó este tipo de comportamientos. Entonces ya están en una reclusión, en una cuestión de privación de la libertad, pero hay muy pocos programas públicos que trabajan realmente con un proceso de rehabilitación.
O sea, fuera del spot en televisión, para quedar bien, que realmente se vea y se busque el origen de esa conducta. No tenemos programas actuales. Exacto, sí, o sea, hay muy pocos programas que existen, y los que existen a veces son desde la iniciativa privada, asociaciones civiles que trabajan no solamente con pues las personas víctimas que están en reclusión, sino también con las familias, porque pues también simultáneamente son víctimas al mismo tiempo, o sea, tanto en la cuestión pues del el hijo, el niño que pues su papá está en la cárcel, ¿no? O sea, pues ahí hasta también el estigma social que existe con ese niño, no solamente de sus pares, incluso de maestros, de otros padres de familia, que dicen, no te juntes con ese niño, o sea, porque es el hijo de no sé quién, ¿no? Entonces, es una cuestión en cadena muy, muy grave, ¿no? Y yo creo que lo más importante que tenemos que considerar es que la violencia, pues a veces puede llegar a ser muy invisible, a veces no nos damos cuenta que replicamos discursos de mucha violencia, o sea, de mucha discriminación, de muchas cuestiones, a veces desde el privilegio no nos permite ver en la posición en la que estamos y cómo ejercemos la violencia. ¿Cuántas veces no hemos visto en redes sociales, o sea, este tipo de videos donde presentan o humillan a personas haciendo ciertas cosas, ¿no? O sea, y a veces lo vemos, el tema de la violencia, lo peor de todo es que está tan normalizada que no la vemos como tal, que no vemos que es una cuestión de violencia, ¿no? De que, vemos mira una pelea que entre dos mujeres, ¿verdad? Que el esposo engañó a una, entonces se están peleando y lo están compartiendo, y un chorro de reacciones, un chorro de veces que se comparte y todo esto, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta de cómo estamos ejerciendo la violencia incluso desde la cotidianidad. Sí, hace poco estuvo un trend en Facebook donde estaba mamá, papá, un adulto con un niño chiquito, y era reviéntale el huevo en la cabeza para empezar a cocinar. O sea, lo veían todos como que es muy gracioso, y empezó a ser un trend y cada vez veíamos más videos, pero desde lo normalizado no se dan cuenta de que, bueno, ahí ya el niño tenía la intención de, bueno, voy a cocinar con mi papá, voy a tener un tiempo de calidad. ¿Y qué pasó? Se terminó porque era nada más un video gracioso, violento. O sea, es una agresión física y psicológica, emocional para el niño. O sea, ¿cómo podemos disminuir la inseguridad, hablando de crímenes, si desde pequeños les enseñamos que este tipo de conductas son graciosas o comunes o correctas? Creo que, o sea, es un trabajo muy complejo, o sea, la violencia está en muchos niveles, en muchas áreas, muchas estructuras, como en el texto que estábamos ahí revisando venía esta parte que pues la diferencia se divide de muchas maneras, tanto en las víctimas, tanto en el tipo de violencia que se ejerce, cómo se ejerce la violencia, tanto en los lugares donde se ejerce la violencia, o sea, es una cuestión muy amplia, muy compleja. Sin embargo, yo creo que si trabajáramos desde la educación, no solamente desde las instituciones, desde las escuelas, sino también desde la familia, que también es una institución y es la institución más importante que brinda todos los recursos a los niños, ¿no? Y a las niñas al momento en su crianza, ¿no? Desde que podemos utilizar esta parte, ¿no? Y creo que lo más importante que a lo mejor yo quiero rescatar aquí en este punto es que siempre tenemos la capacidad de inferir en las personas en las que intervenimos, ¿no? O sea, si nosotros ejercemos un trabajo, por ejemplo, yo estuve en un momento trabajando en una asociación civil que trabajaba específicamente el tema de la violencia en las escuelas, tanto preescolar, primaria y secundaria, y pues teníamos voluntarios y voluntarias que asistían para hacer actividades con los niños, ¿no? O preparar ciertos materiales, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre les decía en ese momento, ¿no? De que pues la violencia es un tema enorme, ¿no? Sin embargo, podemos hacer nuestro granito de arena desde lo que estamos haciendo. Si yo estoy en una asociación civil ayudando a recortar mariposas, a pegar estrellas y lo que sea, pues al menos quiero pensar que eso está abonando de una manera a la cuestión de la violencia, ¿no? Y estar aprendiendo, y donde yo ejerza, ¿no? E incluso, ya sea así como ustedes que son pues profesionistas de la psicología en formación, donde ustedes se desenvuelvan, ¿no?
tanto en la consultoría privada, tanto en las escuelas, tanto en las empresas, tanto en algunas instituciones, ¿verdad? Siempre podemos poner nuestro granito de arena con las personas con las que vamos a trabajar. Primeramente, cortando el tema de replicar la violencia que se está generando, que se está ejerciendo, y haciendo conscientes a las personas que están en nuestro entorno, ya sea personas a las que estamos a cargo de, personas con las que compartimos como pares, o personas que están a cargo de nosotros también. O sea, es una cuestión que tenemos que tener siempre presente, ¿no? O sea, ¿dónde estoy? ¿Cuál es mi rol en este momento? Y si estoy o no ejerciendo la violencia, ¿no? Creo que así, más allá de todos estos ejercicios que hacemos, creo que lo más importante es cómo podemos implementarlo, o sea, cómo yo estoy, en dónde estoy haciendo mi trabajo, qué estoy haciendo, y si de una manera, no solamente como profesionales de la salud mental, sino también como en cualquier ámbito, ¿no? O sea, siempre existe un abuso de poder y tenemos que reconocerlo, denunciarlo y trabajar en ello para evitar que esta dinámica se siga reproduciendo. Tocando el tema de reconocerlo, ¿cómo logramos identificarlo? Justo antes de iniciar, compartía un caso. Me encuentro realizando mis prácticas en un centro comunitario. Tengo un caso de una chica que no había notado que había sufrido abuso. O sea, se lo pregunté directamente como parte de la entrevista inicial, la rutina, y ella me decía que no, se lo negaba totalmente, pero ya platicando me di cuenta de que realmente sí tuvo pues estos episodios, esta situación de violencia, de acoso con una persona cercana a ella, pero ella no se daba cuenta. Lo tenemos tan normalizado que realmente no nos damos cuenta cuando nos pasa. ¿Cómo logramos identificarlo para tratar de erradicarlo? Yo creo que un punto bien importante en este caso es, primeramente, las personas que van a terapia van por un síntoma, y este síntoma es la capita de todo lo que está ahí detrás. Y definitivamente, o sea, yo soy de la creencia que todas las personas que van a terapia, todas vienen por cuestiones de violencia, o sea, que por cuestiones de estrés laboral. ¿Por qué hay estrés laboral? Porque la estructura del trabajo está ejerciendo una violencia laboral en cuanto a sobrecarga de trabajo, en cuanto a una mala remuneración, todo esto. O sea, siempre existen, las personas que van a terapia siempre están yendo por cuestiones de violencia al final de cuentas, ¿no? Y aquí en este caso, cuando llegan personas, pues sí, es que primeramente nosotros identifiquemos la dinámica, qué está pasando ahí, o sea, cuál es la causa por la que esta persona está yendo a terapia, ¿no? No sé si tenga que ver algún tema de ansiedad, algún tema de miedo, algún tema de todo esto, pero es más fácil reconocer, trabajar con algo que nosotros tenemos palpable, ¿no? Mucho del tema de la violencia, sobre todo en temas de violencia de pareja o de género, se trabaja el tema de el ciclo de la violencia, ¿no? O sea, creo que la parte importante es la intervención desde la educación, desde el enseñar los conceptos, desde enseñar que lo que está viviendo pues está afectándole emocionalmente, ¿no? El ciclo de la violencia, por ejemplo, muy brevemente, creo que es esta parte de pues la tensión, donde pues hay esta violencia muy esporádica, muy anivelada, soportable, por así decirlo. Después empieza el tema de la explosión, donde la persona que ejerce la violencia llega a un punto extremo y ejerce un grado de violencia más fuerte, ¿no? Que gritos, que insultos, que golpes, que empujones, cosas así por el estilo. Y después pasa la etapa de la luna de miel, como se conoce, donde la persona que ejerció la violencia pues ya muestra un arrepentimiento temporal, donde le dice que no fue su intención, que no quiso hacer esto, que quieren estar juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vuelve a repetir el mismo ciclo, ¿no? Entonces es importante que el ciclo de la violencia es un recurso muy importante para personas víctimas de violencia de pareja, porque ya se están dando cuenta que lo que están viviendo pues es esta parte, tiene un nombre, o sea, tiene consecuencias, y un principio básico de la violencia es que siempre escala, siempre va en aumento, ¿no? O sea, puede empezar desde en la relación de pareja como los típicos celos, que hasta cuestiones muy romantizadas o normalizadas como, te caí de sorpresa con un ramo de flores, con un regalo, con un chocolate, ¿no? Pero ya gestos desde románticos, ¿verdad?
pero siempre están desde un trasfondo, desde el control, ¿no? De dónde estás para llegar ahí contigo, de saber qué es lo que estás haciendo. Y comprobar lo que me estás diciendo, o sea, realmente darme a mí la satisfacción que necesito sin importarme pues el cómo te vas a sentir tú, el si te voy a hacer sentir incómoda y demás, ¿no? uh-huh. Exacto, sí, totalmente, y seguir haciéndolo en escala, ¿no? O sea, y luego ya empezar el tema de los celos, empieza la manipulación emocional, y esto va escalando cada vez más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué escala? Principalmente porque no reconocemos que es un gesto de violencia, o sea, lo permitimos porque no vemos que esto puede escalar a cuestiones más graves, ¿no? Las personas que llegan con terapia conmigo por temas de violencia de pareja o de género siempre llegan ya en situaciones fuertes, ¿no? O sea, en situaciones de agresiones, situaciones de golpes, de insultos, de cuestiones de infidelidad incluso. O sea, entonces vamos escalando, vamos identificando la dinámica y nos damos cuenta que hay muchos comportamientos muy normalizados, ¿no? Entonces creo que la parte importante aquí, como tú mencionas, es de qué está generando esta violencia, o sea, cómo reconocer que es violencia, identificando qué efecto tiene en ti. O sea, si realmente este gesto está generando una sensación de vulnerabilidad, de miedo, de incertidumbre, o sea, pues está afectándonos emocionalmente. Entonces, esto tiene nombre, o sea, y es una cuestión de una acción de violencia, algún gesto, algún tema de manipulación. O sea, cuando hablamos en temas de violencia de género, por ejemplo, es mucho el campo que existe, y lo peor es que los medios de comunicación de cierta manera se encargan de normalizar esto, ¿no? De mostrar esto como la típica escena por ejemplo, te pido que seas mi novia enfrente de todo el mundo para que sentirte la presión de que tengas que decirme que sí, incluso aunque no quieras hacerlo, y si dices que no vas a quedar mal ante todo el mundo, ¿no? Entonces, desde ahí estamos normalizando este tipo de gestos. Entonces es importante que empecemos a cuestionar todas estas dinámicas, o sea, cuestionar todas estas creencias que tenemos en torno al amor romántico, a las relaciones de pareja perfectas, como lo que es todo esto del felices para siempre, del amor lo puede todo, etcétera, etcétera. Entonces hay que empezar a cuestionar este tema de estas creencias que estamos muy arraigadas, tanto en el nivel personal como en lo social, ¿verdad? Para empezar a tener este cambio, tanto a nivel personal como colectivo. Creo que también es entender que el tipo de violencia que estamos recibiendo, ¿no? Dentro de la investigación para el día de hoy, me topé con que la ONU reconoce 5 tipos de violencia, Okay. que es económica o financiera, psicológica, emocional, física, y la quinta es la que dejamos por ahí pendiente. ¿Cuál es la diferencia entre psicológica y emocional? Varios autores la ponen como diferente o como la misma, pero el tema de la violencia psicológica afecta la cognición de la persona, ¿no? Es decir, este tema de la percepción de la realidad de la persona, el famoso ejemplo del gaslighting, donde que significa que en una casa empiezan a bajar cada vez más la intensidad de las lámparas, y esto se va haciendo cada vez más oscuro. Entonces la persona empieza a creer que está dándose cuenta de que está cada vez más oscuro, pero la pareja que intencionalmente hizo esto le dice, no es cierto, o sea, sigue estando igual, o sea, está afectando emocionalmente. O sea, hay temas ahí de la violencia psicológica, por ejemplo, se va más como de las ideas, de la percepción que tiene la persona sobre sí misma también, ¿no? O sea, de la cuestión de la realidad. Y la violencia emocional cae más un poquito en la cuestión, afecta directamente la emoción de la persona, en el autoestima, en cómo se ve a sí mismo y todos esos puntos. Ya. Okay. Y justamente hablando de la violencia, también creo que es violencia de género, es muy importante mencionar sobre lo que ocasiona los roles de género para que esto ocasione violencia, ya que pues se normaliza mucho esto de que, no sé, la mujer tiene que estar en su casa cocinando, y eso también origina una violencia. La mujer no principalmente tiene que ser física, sino también pues emocional, porque pues a la mujer no le estás dando como que su espacio de realizar de ser autónoma, de salir a trabajar, de tener sus propias cosas, y eso también sería violencia, porque no nada más violencia es nada más lastimar, y cualquier tipo de violencia que vaya, cualquier tipo de daño que vaya contra una persona
sea amenaza o lo que sea, es un tipo de violencia. ¿Qué opinas sobre esto, sobre los roles de género que van muy encaminados al origen de la violencia de las mujeres? Yo creo que el punto principal, la palabra que aquí se utiliza mucho en este tipo de temas es la deconstrucción. ¿Qué significa como tal la desconstrucción? Cuando cuestionamos o cuando desmentimos todo esto, pues ya caemos como esto está mal, hay que cambiarlo por un que está bien. Sin embargo, un proceso de construcción consiste en identificar este tipo de roles, identificar este tipo de dinámicas y empezar a definirlas y redefinirlas, ¿no? Sí hay roles de género en cuestiones de, pues la mujer trabaja, o el hombre trabaja, y la mujer está en casa limpiando, recogiendo, cuidando a los niños, incluso cuando tiene la necesidad económica de la familia de que la mujer trabaje también, pues trabaja, pero las responsabilidades de la casa siguen siendo las mismas hacia ella, ¿no? Y el papá o el hombre no tiene como tal el peso, incluso cuando se involucra, pues se le celebra, se le festeja, ¿no? Porque pues como, wow, o sea, un super papá, te sacaste la lotería, o sea, este tipo de Y se aprovecha cosas. Para mencionarle a la mujer de, tienes muchísima suerte de tener ese tipo de pareja o de papá o de esposo, ¿no? Porque es algo que no tenemos, no es parte del rol del hombre en la pareja. Sí, es exactamente, o sea, tenemos que cuestionar estos roles, empezar a identificar si esta dinámica genera relaciones de pares, ¿no? O sea, cuando trabajo con parejas, o sea, siempre defino el equilibrio de poder, es el principio básico de una pareja sana, ¿no? O sea, donde ambos tengan el mismo poder, el mismo voto, la misma decisión, ¿verdad? O sea, que el tema económico también esté bien definido, ¿no? De que también, o sea, una cosa es que pues estén trabajando los dos y pues el mismo tema de la violencia laboral hacia la mujer hace que para el mismo puesto a veces gane menos que un hombre, ¿no? O sea, sí. Entonces desde ahí está temas de que pues el hombre gana más dinero y la mujer gana menos, ¿no? O incluso en los casos donde no es así, ahí está violencia porque pues cómo el hombre va a ganar menos o cómo el hombre no va a estar trabajando, o sea, es inaceptable, ¿no? Entonces creo que la parte de la relación de pareja, o sea, tiene que pasar con este proceso de construir una realidad específica para cada pareja, ¿no? O sea, cada pareja define sus propios principios de amor, de confianza, de fidelidad, de todo esto. O sea, yo siempre les digo, o sea, cuando las parejas buscan, es que viene este libro lo que dice esto, ¿no? Es que este fulanito dice esto, ¿no? O sea, pero realmente ¿qué es lo que significa para la pareja, ¿no? ¿Cuál es el principio para la pareja? Algo tan básico como la fidelidad, ¿no? Si le preguntas a dos personas diferentes qué es la fidelidad, te van a contestar cosas muy, muy, muy diferentes, tanto si son hombre o mujer, como mujer o son del mismo sexo, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que definir conceptos básicos que van a establecer los principios de la relación. Decir, o sea, para mí qué significa la infidelidad y para ti qué significa la infidelidad, ¿no? Y te vas a dar cuenta que, pues, oye, pues es que eso también es infidelidad, ¿no? O esto no lo es, y ya en esa parte que es importante que se empiecen a definir los conceptos básicos de la relación, tanto cuestiones como de estos principios de la fidelidad y todo eso, pero también desde las tareas del hogar, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de las tareas del hogar? O sea, ¿quién se va a hacer cargo de la limpieza? ¿Quién se va a hacer cargo del trabajo, de la economía? ¿Quién va a manejar el dinero? ¿Quién va a hacer los pagos? O sea, todas estas cuestiones se tienen que poner cada una en un filtro de análisis y de negociación, de decir, bueno, o sea, ¿quién se va a hacer cargo de esto, no? Tú o yo, ¿y por qué? No nada más de que, pues tú porque eres hombre o tú porque eres mujer, ¿no? Sí, claro. Y eso es algo que a lo mejor quiero señalar en cuanto al tema de la violencia de género, que el principio básico estructural que nos rige toda esta cuestión pues es el mismo patriarcado, y el patriarcado también afecta a los varones, o sea, sí, que es uno de los discursos violentos que existen en las redes sociales, es de que como tal pues el patriarcado significa hombres en el poder, ¿no? Nada que ver, o sea, sí hay una tendencia pero el patriarcado ya es un sistema estructurado autónomo, no depende ni de hombres ni de mujeres, o sea, depende de las personas que tienen estas cuestiones, estos privilegios, ¿no? Entonces, los varones también nos vemos afectados por los principios del patriarcado, de las cuestiones emocionales. En mi consultorio llegan muchos varones que traen problemas emocionales porque no son lo que se espera que sean, ¿no? Que porque no tengo un trabajo digno, que porque no tengo un cuerpo fuerte, que porque no tengo estas capacidades como el varón o el hombre, macho alfa, ¿no? Como se conoce este concepto. Entonces,
hay que definir esta parte, que la violencia o cuestiones de patriarcales, o sea, también afectan a los varones. Sí, yo creo que la violencia en sí, de todo eso, de la violencia, engloba a todas las personas, o sea, hombres, mujeres, pero sí se lleva como que a un punto más específico a las mujeres o también a los niños, porque sí tiene los agresores como que buscan a las personas como que más indefensas, pero sí, independientemente, o sea, los hombres también van regados en ese tipo de violencia porque pues no los permiten ser, la sociedad no los permite ser ellos mismos, demostrar sus emociones, y eso también es una forma de violencia. Es que realmente no es que afecte más como, se visibiliza, más en las mujeres, o sea, realmente es como que es más esperado que una mujer busque apoyo psicológico, que vaya y requiera atención por algún tipo de violencia, pero porque los hombres no tienen ni siquiera el permiso de ir a buscarlo, o sea, de hablar, de levantar la mano, de decir no me siento bien, esto no me está dejando ser, me está afectando, y es la misma violencia, o sea, sí. es realmente, los afecta a los dos, hombres y mujeres, por igual. Claro. Sí, adelante. Sí, o sea, sí concuerdo con la compañera Fernanda de que, o sea, nos afecta a hombres y mujeres por igual. Y también otro tema sería como que el feminicidio, sería como que la cúspide de la violencia hacia la mujer, a su máxima expresión. ¿Usted qué opina de esto ya en el ámbito psicológico? Por ejemplo, definitivamente como mencionábamos que la violencia siempre va escalando, y desde el mismo ejemplo que mencionábamos acerca de la pareja con gestos románticos y todo esto, pues va a seguir escalando, ¿no? O sea, va a mantener una dinámica de control, de poder, de imponer mi autoridad ante ti como mujer, ¿no? Entonces llega un punto extremo y máximo donde se presta el feminicidio o llega el feminicidio. Ahorita hay unos dilemas o cuestiones sociales legales, ¿no? Porque grupos conservadores políticos están buscando eliminar el feminicidio como una figura legal, porque al final de cuentas es una cuestión que afecta, por así decirlo, al poder, ¿no? a los varones, ¿no? El feminicidio tiene que tener ciertas características para considerarse como tal, pero el principal o el más importante podríamos decir que el hecho de que sea mujer y el hecho de que el agresor o el asesino tenga una relación directa con esa persona, o sea, tenga una relación de afectiva, de conocerla, de verla en la calle. Tiene que, las características del feminicidio también tienen que ver específicamente con cuestiones de género, ¿no? O sea, de que ya cuando hacemos este peritaje, o sea, de que está la mujer muerta, pero hay heridas físicas en partes incluso mutilaciones, ¿verdad? Exacto, heridas, mutilaciones que tienen que ver con el sexo de la mujer, ¿no? Entonces, o las famosas mantas, o carteles que empiezan a decir cuestiones ofensivas directamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que el feminicidio, pues, primeramente desde lo legal, siga reconociéndose como una estructura como tal, o sea, que cumpla los principios y porque no es lo mismo, existe también este concepto es que a los hombres también nos matan, ¿no? Como una parte como una falsa ambivalencia, una falacia de falsa ambivalencia, donde no son las mismas condiciones en las que un hombre es asesinado, en las que una mujer es asesinada, o sea, los temas que generalmente de muertes de varones, o sea, que en cuestiones de asesinato tienen que ver con cuestiones de violencia, de delincuencia, de narcotráfico, de consumo de sustancias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los temas de asesinatos de mujeres, o sea, tienen que ver ya con cuestión el simple hecho de ser mujer, ¿no? De ejercer su papel como mujer, de todo esto, ¿no? Entonces, creo que es importante siempre tener en cuenta y a veces creo que el principal problema para erradicar la violencia son las personas que siguen viendo la violencia como la forma en la que tenemos que de interactuar, de convivir, pero grupos que defienden estos principios de violencia para tratar de mantener una estructura de poder, ¿no? O sea, es importante que tengamos visibilizados estos grupos, este tipo de dinámicas, el daño que pueden ejercer a la sociedad, ¿no? De cómo sus principios se basan principalmente en mantener una estructura o de poder y ejercer esta violencia sobre grupos vulnerables. Sí, pues es prácticamente lo que veíamos al principio, lo que comentábamos al principio. Realmente es una educación, es reeducar a la sociedad, porque
si lo vemos así, estas situaciones se da en América Latina. Después de África, si no mal recuerdo, somos América Latina y... Somos el séptimo en feminicidios. En México. En el tema de violencia general, somos como el número 2. Pero es un tema de cultura, es un tema de reeducar, es un tema de desde lo cotidiano, desde casa, desde la familia, desde el cómo vamos al súper a regresar el producto que no nos sirvió o no funcionó, venía roto, en lugar de gritarle a la cajera, eso, y sabes qué, explicar, son acciones pequeñas que van dejando y van cambiando y reeducando tal cual a la sociedad para, pues, intentar erradicar. Yo creo que, o sea, ahorita que mencionabas acerca de la educación, o sea, una de las mayores herramientas que nos puede servir a trabajar, a erradicar la violencia, es el trabajo en comunidad, o sea, el trabajo colectivo. El principio básico de la empatía, ¿no? O sea, del hecho de que yo no me gustaría sentir lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, desde ahí, cuando trabajamos en una visión colectiva, no competitiva, o sea, colaborativa, donde pues en conjunto buscamos el bien común, eso es el principio que empieza a erradicar la violencia, que es, ahora sí, se dice que lo opuesto a la violencia sí es la paz entre personas, entre instituciones, entre grupos, o sea, porque hay una colaboración, todos estamos jalando para donde mismo, ¿no? Cuando hablamos de la individualidad, o sea, pues obviamente es yo voy a hacer lo que a mí me toca y yo voy a ganar lo que a mí me corresponde y no sé cómo le vayas a hacer tú. Pero cuando hablamos desde el colectivismo, o sea, pues es en conjunto todo lo que podemos lograr, más allá desde lo individual. Una frase que dice, o sea, todos los logros como sociedad se han alcanzado solamente desde la colectividad. Todos los derechos humanos, todos los derechos de la mujer, todos los derechos de salud, todo lo que se está ejerciendo, lo que estamos ejerciendo actualmente como sociedad, es gracias al trabajo colectivo de personas que estuvieron en conjunto, ¿no? ¿Por qué se busca fomentar el individualismo? Precisamente por eso, porque no quieren que haya esta colectividad, ¿no? Porque los grupos, desde la hegemonía, por ejemplo, los grupos dominantes buscan esta parte de ejercer el poder sobre los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, por eso siempre se fomenta el individualismo, el échale ganas, el tú puedes solo, en contra de esta colectividad, que es la herramienta principal que nos puede ayudar para erradicar la violencia como sociedad. Claro. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Con esto vamos a concluir el tema. Muchas gracias por el espacio, por platicarnos un poquito más y orientarnos. Gracias. Esto fue el cierre respecto al episodio de la temática de violencia con el maestro Orlando, acá de este lado. Y pues bueno, un tema que definitivamente hay que trabajar todos los benditos días, desde la trinchera de cada uno, llámense terapeutas, administradores, abogados, médicos y demás. Todos tenemos que poner nuestro granito para poder pues concientizar, primero que nada, esa línea de trabajo, concientizar en la materia de prevención y también contener, ¿verdad? Trabajarla. Y pues bueno, hacemos entrega de este reconocimiento a nombre de aquí de Camp San Pedro para el maestro Orlando por tu participación en esta plática. Y pues bueno, esperemos encontrarlos luego. Maestro, comentarios finales. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa que pueda apoyarles, están en mi contacto, pueden mandarme buscando en mis redes y pues ahí en lo que se les pueda ayudar. Dale, pues muchas gracias y aquí estamos a la orden.